de la doctora Begoña, como a mi grupo. Eso corresponde justamente a la última temática de la segunda unidad antes de entrar a políticas públicas asociadas al turismo rural. Y bueno, lo que les voy a pedir a los que entonces les voy a pedir que se hagan un poquito más hacia acá, las últimas 3 filas, empezar de ahí de la cuarta hacia abajo, porque si no nos van a escuchar mucho. Y bueno, la temática que vamos a abordar el día de hoy es la importancia de la interpretación del patrimonio en el turismo rural. Y para ello, bueno, les pedí justamente que investigaran al respecto qué es la interpretación del patrimonio. Quiero escuchar aquí pues, sus comentarios, sus opiniones, de qué ustedes entendieron a partir de esta breve investigación que realizaron sobre la interpretación del patrimonio. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de interpretación? ¿Quién quiere ahí decir qué es la interpretación? ¿Qué entendió por interpretación del patrimonio? Porque eso va a ser clave. A partir de que nosotros entendamos o comprendamos a qué se refiere la interpretación, pues nosotros vamos a poder entender su importancia para el turismo rural y otras modalidades. Ahorita porque lo estamos enfocando al turismo rural, pero se ocupa en el turismo de manera genérica. Entonces, ahí, ¿qué me pueden comentar sobre la interpretación? ¿Qué es la interpretación? Y si no lo buscaron, ahí tienen su teléfono y busquen ahí en Google, ¿qué es la interpretación del patrimonio? La interpretación del patrimonio es el proceso de comunicar y dar significado a los elementos como son los monumentos, las tradiciones y los paisajes culturales, con el fin de educar y conectar a las personas con su historia y su cultura. Entonces dijo su compañero, ahí es un proceso de comunicación que busca conectar pues, al patrimonio con justamente los visitantes, revelando significados. Bien, ¿alguien más? Eso es importante también lo que mencionó su compañero, proceso de comunicación. ¿Alguien más que ahí haya buscado en Google? Es la forma en la que cada persona entiende el patrimonio, o sea, para si hay alguna problemática, identificarla y hacer algo para esa problemática. Ahí nos quedamos bien. Es la forma en que cada uno justamente entiende, comprende, explica y comunica qué es la interpretación, qué es el patrimonio. Y efectivamente esto es clave. Nosotros, ahora que tengan la materia de interpretación del patrimonio en séptimo semestre, lo que buscamos es que ustedes se conviertan en guías intérpretes. Es decir, la unidad de aprendizaje e interpretación del patrimonio que te dan en el séptimo semestre tiene la finalidad de que terminando ese curso taller, pues ustedes tengan las habilidades, herramientas, actitudes y conocimientos para desarrollar sus propios programas de interpretación. Entonces, la interpretación del patrimonio, pues no hay una sola definición, no nos hemos puesto de acuerdo los que trabajamos al respecto de la interpretación del patrimonio, que es, viene justamente lo que mencionó su compañero, es un proceso creativo de comunicación estratégica, es de las más recurrentes en la literatura y también en internet. También otros lo consideran el arte de explicar sobre el patrimonio, sea natural o cultural. También otros pues le han dado la característica o con base en los conocimientos y en los elementos y particularidades de ella, pues dicen que es una disciplina. ¿Una disciplina para qué? Para poder compartir con los visitantes el patrimonio, los significados del patrimonio. Otro más es una actividad educativa. La parte de la actividad educativa es una de las que se consideraban al inicio de cuando surgió la interpretación. En este caso, cuando surgió la interpretación y con el padre de ella, Freeman Tiller, él decía que justamente era una actividad educativa. Esto fue en el siglo pasado. Después él se da cuenta que pensando a quién estaba dirigida esa comunicación, que son los estudiantes,
la gente pues no, cuando va, o ustedes mismos cuando van de turistas, de visitantes a un espacio, pues no buscan que los eduquen, buscan divertirse, entretenerse, hacer actividades de relajación, de ocio. Entonces esa actividad educativa cambió y bajo esta perspectiva él dijo que es una actividad con una doble función, educativa y recreativa. Después otros dicen que es un proceso formativo, nuevamente asociado a este proceso de enseñanza-aprendizaje. Otros dicen que es revelar significados. Y esta parte es clave. Y a mí me gusta este adjetivo que se le da de revelar significados. Porque el patrimonio tal cual hay muchas cosas ocultas que nosotros no conocemos. Es decir, que están ahí, pero que a simple vista no sabemos que una planta que sirve o tiene características medicinales, que a lo mejor si tocamos un tronco mientras vamos por un sendero, a lo mejor a visitar una cascada o algún elemento patrimonial, pues a lo mejor nos puede causar algún daño o alguna alergia porque a lo mejor es venenoso, etc., ¿no? Entonces, la interpretación lo que busca es revelar eso que está ahí oculto dentro del patrimonio. Y también es un medio para la comprensión y disfrute. Esta última parte también llama la atención porque habla del disfrute, es decir, nosotros como visitantes, además de estar aprendiendo de un intérprete o de un programa interpretativo, pues también estamos disfrutando y recreándonos en el espacio. Para mi persona es una experiencia recreativa multisensorial que busca conectar al visitante con el patrimonio, logrando su conservación y un aprendizaje significativo. En ese sentido, yo lo considero que es una experiencia recreativa multisensorial, porque la interpretación lo que busca es que utilicemos todos nuestros sentidos. A diferencia de una visita guiada tradicional, donde por lo general ocupamos solamente el oído y la vista, en la interpretación del patrimonio lo que se busca es que ocupemos una gran diversidad de nuestros sentidos, es decir, el gusto, el tacto, que hagamos algo, es decir, alguna actividad práctica, y pues los sentidos que se utilizan tradicionalmente en el visitante. Entonces, bajo esta perspectiva, la interpretación, si se dan cuenta, tiene una característica distinta a lo que estamos acostumbrados cuando vamos a una visita guiada tradicional. Y en estas visitas guiadas tradicionales, ahorita que veamos sus características, nos vamos a dar cuenta que se aleja de lo que estamos acostumbrados. Y eso se debe que justamente pues, la interpretación del patrimonio en nuestro país pues, tiene poco tiempo de que se implementó. Aunque en el mundo ya tiene más de 100 años, en México no se le había prestado importancia para decir, nos va a servir para comunicar los significados del patrimonio. Entonces esto es reciente relativamente en nuestro país, pero es mejor. Es decir, nuestras visitas deben de ser súper cortitas, es decir, esas experiencias interpretativas son cortas. ¿Cuánto pueden durar esas visitas? 20, 30 minutos por mucho. ¿Por qué? Eso sucede igual en las clases. Si se dan cuenta, cuando nosotros estamos en clases, le dedicamos y estamos escuchando al profesor 20, 30 minutos. El resto de la clase es como un sonido de fi que ya no se escucha, ya no sabemos qué está pasando o qué está diciendo el maestro. O sea, vemos que habla, que mueve la boca, pero nosotros ya estamos en otro ámbito, es decir, ya estamos pensando, les digo, como les comento a sus compañeros de interpretación, ya estamos pensando en que ya tengo hambre, en que hoy voy a salir con la novia o el novio, que hoy voy a ir al cine, que me preocupa esto, etc. Entonces, las experiencias interpretativas lo que buscan es, en muy corto tiempo, brindar significados sobre el patrimonio. 2. Usan un lenguaje súper sencillo. De repente, no sé si les ha tocado sus guías, más de la Secretaría de Turismo, que les hablan con palabras técnicas. Entonces empiezan con que, supongamos que están en una visita guiada de carácter arquitectónico. Entonces están en un centro histórico, Querétaro, Zacatecas, etc. Y les empiezan a hablar. Y el estilo churrigueresco que vemos en la cúspide de la portada,
y vemos el oblicuo tal, y empiezan a utilizar que nosotros quedamos, bueno, quién sabe de dónde. O sea, menos que nos señale de dónde me está hablando, identifico a quién se refiere. Aquí en la interpretación no buscamos eso, no buscamos sorprender a nadie porque sabemos mucho al respecto. Utilizamos un lenguaje súper sencillo y cotidiano, que todo el mundo pueda comprender. 2. Es también muy completo, muy integral esta actividad o esta experiencia. ¿Por qué? Porque buscamos, uno, primero atraer la atención. Porque recordamos que estamos en nuestro tiempo libre. Entonces, es decir, mientras estamos en nuestro tiempo libre como turistas, es complicado que nosotros pues estemos atendiendo lo que nos están contando. Entonces, la interpretación lo que busca es atraer en un primer momento. Después busca sorprender. ¿Sorprender a partir de qué? De esos mensajes que estamos enviando. Y esos mensajes deben ser sumamente atractivos para que la gente logremos captar su atención y la tengamos a lo largo de esos 20 o 30 minutos que están con nosotros. Si es que estamos, claro, frente al intérprete, porque vamos a ver más adelante que puede ser que sea a través de un sendero interpretativo autoguiado, o a través de un cuadernillo de ruta, o a través de otros medios que no necesitamos nosotros estar como guías. Y además busca divertir. Eso es lo más interesante. ¿Cómo hacer que algo que pretende educar para lograr la conservación también nos va a ayudar a divertir a la gente? Y de repente esto, cuando he ido a los congresos de interpretación, dicen los intérpretes, pero no somos payasos, porque nos pide la interpretación que busquemos atender esta característica de divertir a la gente. Y eso es justamente por el tipo de público. Son visitantes que no tienen la obligación de escuchar. Muchos de ellos están motivados por diferentes situaciones. Unos sí por aprender, otros dicen, quiero pasar el tiempo con mi familia, y entonces deciden realizar un sendero interpretativo autoguiado o deciden ir a una visita guía interpretativa, ¿no? Y bajo esas características pues hay diferentes motivaciones. Pero dentro de esos grupos hay una heterogeneidad de motivaciones. Algunos ni siquiera están motivados. Puede ser que nos hayamos un día antes hayamos salido de fiesta y entonces digamos, yo ni quería venir, está el solazo terrible, estoy aquí en la zona arqueológica de Teotihuacán o cualquiera que se imagine. ¿Y qué estamos? A lo mejor nuestra actitud no es la correcta, y entonces la interpretación lo que busca es, primero les digo, es atracción, después sorprender, entretenernos y divertirnos. Además es multisensorial. Las experiencias interpretativas buscan que nosotros siempre estemos atentos de todo lo que nos rodea, pero también tengamos contacto directo con el paciente. Es decir, que si nos están contando sobre una planta medicinal que tiene tales características, que nosotros la podamos ver, tocar, oler y en algún caso hasta no se preocupe, hasta probar, ¿no? A lo mejor al médico no se preocupe. Porque si no tengo que salir de la presentación. Además utiliza una gran diversidad de estrategias, y esto es clave, esto es como el eje transversal de la interpretación. Esas técnicas y estrategias interpretativas pueden ser diversas. Algunos ejemplos de ello es justamente utilizar el humor para hacer que la gente que está en un estado de ánimo y dice no me siento bien, estoy desvelado, etcétera, pues justamente tenga una actitud distinta. También podemos utilizar el uso del misterio, el uso de analogías. Analogías es una comparación, pero utilizando palabras y aspectos de la vida que la gente rápidamente asocia, ¿no? Por ejemplo, decirles un ejemplo. Esta construcción mide lo que el ala de un avión. Entonces la gente su cerebro empieza a decir, ay, ¿cuánto mide el ala de un avión? 20 y tantos, ¿no? Entonces la gente lo que buscamos a través de la experiencia es que empecemos a reflexionar y analizar lo que nos están contando. Entonces, esto es uno de los elementos más o clave dentro de la interpretación, el uso de estrategias. Y de repente, estas estrategias pues, son utilizadas pues, por otras formas de divulgación, otras estrategias de divulgación. En este caso, pues la educación patrimonial utiliza las técnicas y estrategias
ciencia de interpretación del patrimonio, lo mismo que la educación ambiental. Entonces, en ese sentido, pues las técnicas y estrategias interpretativas son clave para lograr que tenga esas características. El Getida nos logre atraer, además nos ayude a conservar el patrimonio y nos comunique algo interesante sobre ese patrimonio. Vamos a ver unos videos justamente sobre estas formas de entregar interpretación. En este caso, las formas de que nosotros podemos brindar esos mensajes interpretativos pueden ser a través de dos formas. A través de una persona, es decir, a través de un intérprete que nos puede dar una visita guiada, nos puede dar una presentación, puede haber una teatralización, un taller, y entonces necesitamos a un intérprete que lleve a cabo este proceso de mediación entre el patrimonio y los visitantes. Pero está la otra forma, la autoguía, que en este caso es de las más rentables para los espacios. ¿Por qué? Porque se construye un sendero interpretativo, se construye un centro de visitantes, se puede colocar un panel o un tótem y la gente pues lo está revisando constantemente sin necesidad que esté una persona ahí brindándole ese mensaje interpretativo. Y entonces esto se vuelve de los elementos más recurrentes, tanto en áreas naturales protegidas, a través de senderos interpretativos autoguiados, ahora vamos a ver unos ejemplos con unos videos. También cuadernillos de ruta igual los utilizan mucho, aunque tienen sus desventajas, con esta cuestión de el paperless, de utilizar menos papel, pues muchos dicen todo ahora tecnológico, a través de un código QR, y también es muy cómodo. Y ahorita vamos a ver justamente en esos videos que les voy a mostrar las una idea, que se den una idea de cómo pueden ser esas experiencias interpretativas y empiecen a asociarlas con el turismo rural. Porque esos están descontextualizados, es decir, corresponden a espacios naturales protegidos y corresponde el otro, si no me recuerdo, a una comunidad. Ese es el único que sí se asocia con el turismo rural, pero veamos el primer video. Adelante, doctor. Son súper cortitos, pero quería que vean este. Hay algunos elementos que se identifican en el video que son claves. Este es un centro de interpretación del patrimonio, mejor llamado centro de visitantes. Aquí lo que se busca es que a través de un espacio como este, pues se brinde mensajes sobre el significado del patrimonio. Es decir, cuando salen, antes de salir a esa área natural protegida, a esa comunidad, sepan lo genérico sobre todo el espacio. ¿Por qué? Porque no podemos recorrer nosotros a lo mejor un día a la comunidad y conocer todas sus tradiciones, sus costumbres, hábitos, es decir, todo ese patrimonio biocultural. Entonces, ¿qué hacemos? Pues les mostramos eso a través de un espacio donde puede haber, si se dieron cuenta, proyección de videos, algunos paneles con mensajes interpretativos, no son informativos porque de repente hay confusión, unos son los informativos y otros son los interpretativos. ¿Cuál es la diferencia? En este caso, nosotros lo que hacemos es que esa información la transformamos en un mensaje que tenga esas características: corto, interesante, atractivo, y además iban a hacer una sala interpretativa dentro del centro de visitantes que querían mostrarles. Entonces, la comunidad porque ellos consideraban que si la gente conocía a sus deidades, a muchas cosas que ellos pues les son importantes, iba a haber como un rompimiento de esos lazos de confianza que habían brindado hacia la CONAM, ¿no? Porque la CONAM sí que lo conocía de manera interna, pero no querían que lo conociera el resto de la gente, ¿no? Es decir, los turistas que visitan el parque, el área natural protegida. Entonces, ahí está la emancipación, de decir, no, yo lo que quiero es esto, y esto es lo que se va a hacer. Entonces ellos deciden, como dice su compañera, ellos gestionan, ellos administran.
¿Me quieres apoyar? Sí, venme a dar capacitación, pero hasta ahí se queda tu nivel de influencia sobre mi comunidad. Yo soy el que al final voy a decidir qué se hace y cómo se hace. Entonces, aquí en la interpretación es clave. Y bueno, esos solo son algunos de los elementos que nosotros podemos considerar de por qué la interpretación del patrimonio es importante para el turismo rural. Puede haber muchas más y ustedes seguramente van a sacar otras conclusiones al respecto de por qué la interpretación del patrimonio es importante para el turismo rural, considerando que es porque si nosotros no hacemos esto, la gente no lo lee. Y esto sucede también, esto lo podemos también aplicar de repente en nuestras clases. Es decir, podemos bajarnos a un nivel que la gente logre entender lo que estamos pretendiendo comunicar, que de repente no sucede. Estamos tan acostumbrados en el ámbito académico. ¿Qué hacemos nosotros? Pues empezamos y hasta me doy cuenta de repente cuando exponen también los alumnos. O sea, yo me doy cuenta en mí mismo, ¿no? Que utilizamos palabras que el alumno se queda. ¿Qué trató de decirme que no entendí? La interpretación lo que hace es, no, utilizamos el lenguaje más sencillo posible para que la gente logre entender ese significado de ese patrimonio. Y ahora vamos a ver este otro video. Este otro video me parece muy interesante porque es un sendero interpretativo otorgado que está en nuestro país. Padrísima, me parece un espacio muy interesante para que los niños se introduzcan en la naturaleza, participen de manera didáctica en adivinanzas, en actividades. Me gustó bastante. Invito a todos los niños a que vengan a conocer el sendero interpretativo. A ver esa belleza y ese mundo micro de la roca, a ver la importancia del agua, del suelo. La más que me gustó fue lo de los imágenes, que le habla si son los imágenes. Un espacio donde pudiéramos dedicarnos conscientemente a escuchar, a sentir, a tocar, a encontrar. Me encanta poder conocer e identificar más sobre las huellas de los diferentes animales que están en nuestro ecosistema. Bueno, la lupa y los binoculares pues es lo máximo. Yo creo que eso ayudó también mucho a que lo vieran de manera diferente, porque bueno, si hubieran caminado normal, pues no hubieran sacado tanto provecho, no veían que las arañas, que pasaba una mariposa. Entonces eso estuvo padrísimo. Hoy quiero invitar a todos los visitantes que vengan con sus familias, con sus hijos, hijas, a que recorran este fabuloso sendero interpretativo y celebren con nosotros la inauguración de un nuevo nivel de conexión hacia la naturaleza. Vengan a Chichinque, está bien padre, aprenden mucho de la naturaleza y escuchando los audios se cuenta de todo. Ven a Chichinque. Se dieron cuenta, este pertenece al gobierno municipal de San Pedro Garza García, en Monterrey, en Nuevo León. Y en ese sentido, si se dieron cuenta, hay una gran diversidad de herramientas tecnológicas. Además, si se dieron cuenta, en los paneles interpretativos, la información era así, súper cortita. Si quieres saber más, escaneabas tu código QR y entonces ahora te contaba a través de una audioguía más al respecto. Y entonces, y estos audioguías duran 1 minuto, entonces la gente se les hace algo súper atractivo que alguien que les esté contando horas y horas y horas y con palabras técnicas y que el oso no sé qué con su palabra científica y entonces a la gente eso no le agrada. ¿Por qué? Porque les digo, cuando vamos de turistas no nos interesa aprender. Entonces la interpretación lo que tiene es que buscan una manera divertida que la gente aprenda sin que ellos se den cuenta que están aprendiendo. Entonces al final de esta visita guiada interpretativa la gente aprendió sobre ese patrimonio, sobre esa cascada, sobre esa vegetación, sobre esa flora, sobre esa fauna, etc. Sobre el patrimonio, y ahorita vamos a ir a lo más importante que nos corresponde sobre el patrimonio biocultural que se da justamente en las comunidades rurales. Entonces pasamos al siguiente. El elemento clave de por qué es importante el turismo rural, a la siguiente por favor, es por esa razón. Las comunidades rurales tienen una gran
diversidad de patrimonio. Y en este caso, pues lo conocemos como patrimonio biocultural. En este sentido, ¿cuáles son los elementos o ejemplos que estarían dentro del patrimonio biocultural de las comunidades? Y eso se los he preguntado. ¿Cuáles serían sus ejemplos de patrimonio biocultural o la bioculturalidad de esas comunidades? Quiero escucharlos. El uso de las plantas. ¿Podría ser el uso de las plantas medicinales? Excelente. 1. El lenguaje. El lenguaje, excelente. 2. La gastronomía, muy bien. Las tradiciones y costumbres también. Las tradiciones y costumbres, efectivamente. ¿Qué más? Recuerden que el patrimonio cultural de las comunidades es enorme. Forma de organización. La organización, excelente. Sus actividades productivas, tradicionales, bien. ¿Qué más? Aquí lo hacen. Su vestimenta. Está excelente. ¿A qué nos referimos con infraestructura? A lo mejor a cómo elaboran sus casas, es decir, donde viven, ¿sí? Que se le llama la arquitectura vernácula, ¿o a qué se refería con infraestructura? Como las pirámides de Ok, más bien. Su patrimonio cultural tangible, ok, que nos referimos, ok, bien. Ok, valores, bien. Allá atrás. Su forma de ver a la naturaleza. Efectivamente. Eso y muchísimas cosas más que están ahí, en eso que se llama patrimonio. Entonces, considerando que las comunidades rurales tienen una gran riqueza patrimonial, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos justamente el uso de la interpretación del patrimonio para que puedan comunicarlo de manera efectiva. Es decir, que la gente se lleve ese conocimiento, esos significados, esos secretos que ellos tienen y que quieren compartir con la gente, pero que de repente no saben cómo hacer. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tienen como ustedes esas materias asociadas a lo mejor a la interpretación, que les digo van a tener el séptimo semestre y que les van a ayudar a tener esas habilidades, herramientas, conocimientos, actitudes para lograrlo. Entonces, ellos tienen muchos conocimientos y saberes, pero les digo, no saben cómo transmitirlo. Entonces, ¿qué les vamos a hacer nosotros? Apoyarnos a partir de la interpretación para que sepan cómo comunicar. Es decir, que a la gente no se les haga aburrido ir a sus talleres, porque ellos todavía tienen muchas actividades tradicionales, entonces pues, podemos utilizar a la interpretación como medio de comunicación. También, porque una visita tradicional, como les dije, es aburrida, y qué mejor que esa visita que a lo mejor es aburrida y que ellos ya realizan de forma cotidiana y dice la gente, no me llevé nada porque no entendí, no se me hizo interesante, no fue atractiva, duró mucho, fue cansada y un sinfín de adjetivos, mejor convertirla en algo divertido y recreativo para el visitante. Adelante, maestro. Otras justificaciones serían que complementan la experiencia. Es decir, tan solo el estar en un espacio rural ya tenemos una experiencia increíble. ¿Por qué? Porque salimos de lo cotidiano. Salimos de hacer las actividades diarias. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Pues complementar justamente la experiencia utilizando la interpretación del patrimonio. Es decir, ellos pueden utilizar la interpretación para realizar un sendero interpretativo. Es decir, ellos ya conocen del bosque, de la selva, es decir, de su entorno. ¿Qué mejor que decirles? Oye, tengo una herramienta que te puede ayudar a compartir eso que tú ya sabes sobre las plantas, sobre los animales, pero de una forma divertida. Y eso a la gente le llama la atención. Justo ahorita que voy a ir de trabajo de campo a Chiapas, la comunidad lo que me pide para que, bueno, porque le digo que soy estudiante, y en ese sentido, pues los recursos son limitados porque todo corre por parte del estudiante de la bolsa. Entonces yo les dije, hagamos un convenio, ¿no? Entonces ustedes me dijeron, ¿cómo le podemos hacer para que tú nos regreses algo? Porque nosotros te vamos a dar algo. Y en ese algo, pues es toda la información que yo voy a obtener de ellos, ¿no? Y entonces yo les dije, ¿qué tal si hacemos un taller para que conozcan las características básicas de la interpretación y además evalúe uno de sus programas interpretativos? Ellos ya tienen un sendero interpretativo autoguiado
Entonces yo voy a trabajar, 1, capacitándolos, y 2, revisando su sendero, ¿no? Ver si tiene las características, que hay que modificarlas, etc. Entonces, la gente está interesada porque les ha servido, porque dice la gente, las comunidades, esto a la gente le llama la atención, pero no lo están ocupando. Pocos son los que se interesan por visitar el sendero. ¿Qué hacemos? Pues es que les hacen falta algunos elementos de la interpretación para hacer que ese sendero realmente sea interpretativo, es decir, sea breve, sea atractivo, sea divertido. Entonces, ese es 1, complementa la experiencia. 2, también ayuda a sensibilizar justamente pues, al visitante para que se conserve ese patrimonio. Porque de repente sucede mucho, y la doctora no me dejará mentir, muchas investigaciones al respecto han demostrado el impacto negativo del turismo sobre el patrimonio, tanto tangible como intangible. Y entonces, ellos que tienen un gran patrimonio intangible, está siendo impactado. Es decir, muchas de sus costumbres, tradiciones, hábitos, están siendo impactadas. Entonces, ¿qué mejor que utilizar esta herramienta para detener esto y decirles, vienes a verme, pero no hagas esto, mejor haz esto? Entonces, en la interpretación con la interpretación logramos que la gente cambie de chip. Que no quiera venir a cambiarle sus formas y decir, es que estás atrasado, no sabes, no conoces, ¿por qué no vas a la universidad? No. Ellos, sus conocimientos y saberes tradicionales, pues justamente les han llevado a esa forma armónica de conducirse con la naturaleza, ¿no? Entonces, nos ayuda. Y 2, además puede contribuir a como una actividad económica. Y eso es más para los adolescentes o los jóvenes como ustedes. En ese sentido, en la comunidad en la que voy a estar, hay un grupo de jóvenes que se dedica a descenso en río. Y ellos justamente me decían, nosotros queremos que no solo sea el descenso en río, la actividad de ir bajando, pero no tengan ellos, porque pasamos por muchos espacios donde hay posibilidad de contarles sobre lo que están viendo a lo largo de la ribera del río. Entonces, ellos lo que dicen es cómo le podemos hacer. Entonces, aquí está justamente esta actividad. La interpretación les puede ayudar a ellos a comunicar eso, porque recuerden, tienen los momentos justamente ellos que tienen para contarles algo son muy breves, porque esos tiempos de lentitud de bajar de descenso en río, pues son muy cortos, ¿no? Entonces, se vuelve una actividad económica que además suma a lo que ellos ya hacen tradicionalmente y pues a ellos les beneficia pues de esta parte. Pasamos a la siguiente maestra. Otro es justamente la promoción de la identidad. Y esto es clave justamente en comunidades rurales. La finalidad de la interpretación, pues ahí es justamente que los que están comunicando, es decir, los intérpretes que están ahí, que son de la propia comunidad, pues reafirmen su identidad, se sientan orgullosos de ser parte de esa comunidad y decir, yo es lo que quiero transmitir a la gente. Cuando se vaya, se sienta orgulloso de saber que vino a la comunidad Mazahua, que vino a la comunidad Mije, que vino a la comunidad Maya Lacandona, que vino a la comunidad, etcétera, Otomí. Y la interpretación ayuda a eso. ¿Por qué? Porque ellos están contándole secretos a la gente. Porque recordemos que la interpretación lo que busca es revelar significados, revelar eso que está oculto, que la gente no sabe y desconoce, ¿no? Porque nosotros visitamos a lo mejor las pirámides de Teotihuacán. Imagínense que se los cuente la gente que son descendientes directos, porque hay muchos descendientes directos de los mexicas. Imagínense eso, o de los aztecas. Porque recordemos que ahí en Teotihuacán hay diferentes influencias. No solo una civilización, sino hubo otras civilizaciones que estuvieron ahí. Entonces, qué interesante sería que eso se los cuente un miembro de la comunidad que tenga estas características. Entonces, ahí ellos refuerzan esta parte de la identidad cultural. 2, la educación, que como sabemos, pues la interpretación busca educar y también busca concientizar, busca sensibilizar al respecto de que cuidemos ese patrimonio, que no dejemos que se pierda a lo mejor esos conocimientos, esas tradiciones, eso que ellos conocen y que se entiende como patrimonio biocultural, que no se pierda. Entonces lo podemos hacer a través de la interpretación. Y también nos ayuda a diversificar la oferta, porque de repente ellos ya no saben qué más hacer, casi quieren quiero ahora hacer una tirolesa, o sea, quieren hacer muchas cosas en su territorio,
pero ya tienen lo más importante que es el patrimonio biocultural y no saben cómo lograr qué otras actividades que no impacten al patrimonio, porque de repente llegan justamente el gobierno, etcétera, las propias universidades, digamos, y dicen, no, es que aquí te conviene, ya es una tirolesa, y haz que utiliza caballos, utiliza cuatrimotos, etcétera, y no sabemos el impacto negativo que van a causar sobre el entorno de la comunidad rural. Entonces, imagínense hacerlo a través de la interpretación que no busca impactar, sino que busca justamente sensibilizar a cabo el proceso de comunicación y divulgación. Educación patrimonial y educación ambiental se llevan en espacios como cerrados. Y entonces la gente está en espacios cerrados, o sea, los visitantes entran en un espacio cerrado y les empiezan a contar al respecto, no están en contacto directo con el patrimonio. A diferencia de lo que sucede con el patrimonio. La interpretación del patrimonio tienes que estar frente al recurso que quieres interpretar, es decir, frente a esa planta, frente a ese animal, frente a esa zona arqueológica, frente a ese elemento que estás queriendo interpretar. Si no estás frente a él, no estás haciendo interpretación del patrimonio. Entonces, ese es el elemento diferenciador entre la educación ambiental y patrimonial a diferencia de la interpretación. El lugar es clave, ¿no? Entonces, por eso muchos se le llaman interpretación in situ, es decir, si no estamos, como se dieron cuenta del sendero interpretativo en Chipinge, los niños estaban ahí observando que si les hablaban del hongo, pues entonces ahí observaban el hongo, que si les hablaban de la planta tal, etc. A diferencia de lo que sucede con la educación, les digo, la interpretación, y la educación patrimonial, estamos pues en espacios cerrados y que su finalidad no es la conservación, sino buscan más bien comentar, informar a la gente sobre la importancia del medio ambiente y la importancia del patrimonio, pero se quedan a ese nivel, no van a este nivel de divertir, entretener, utilizar un lenguaje sencillo, lograr la conservación, etcétera, etcétera. Entonces, esos serían como de los elementos diferenciadores entre educación ambiental y patrimonial y la interpretación del patrimonio. ¿Alguien más? Ahora que tengan la materia, les digo, espero pues que les guste la materia, porque muchos de sus compañeros ya tuvimos la experiencia de que las comunidades con las que han trabajado la materia, pues ya los llaman ahora para que trabajen con ellos, o sea, el comisario digital los llama para pues trabajar en sus programas interpretativos. Y ahorita actualmente estoy asesorando uno, justamente su compañero, que se quiere titular por esa modalidad, está haciendo un programa interpretativo para una comunidad donde hizo su proyecto de materia y de la materia de interpretación, y ahora pues ya la comunidad lo llamó a través del comisario digital. Sí. ¿Qué alternativas o estrategias se pueden utilizar para justamente la interpretación en las comunidades rurales? Porque, por ejemplo, bueno, yo pude percatar que en los senderos se utilizan mucho los códigos QR, pero hay muchas veces que las comunidades pues no tienen esa tecnología para que se pueda implementar o las señalizaciones, ¿no? Justamente pues con la tecnología ellos como que carecen de eso. Entonces, ¿qué estrategias se pueden implementar en esos lugares? Aquí lo ideal sería, a ellos les gusta mucho tener contacto con el visitante. Ellos les gusta ser el protagonista justamente de lo que están haciendo. Porque tienen de la comunidad, soy protagonista. Entonces ellos no saben, les digo, de tanto conocimiento que tienen, no saben cómo comunicarles, contarles sus emociones. Sí pasa. Entonces la interpretación lo que les dice, calma, yo sé que te gusta y tienes mucho conocimiento, vamos a alinearlo solamente con una temática para que eso sea. Entonces la estrategia aquí es a través de medios guiados, es decir, a través del internet. Porque ellos, les digo, están ávidos de tener ese contacto con la gente y contarles sobre su patrimonio, sobre lo que conocen sobre las plantas medicinales y sobre su actividad tradicional, y contarles, nosotros nos regimos por los astros y hacemos esto en tales fechas, etc. Entonces, ¿qué es lo mejor? Utilizar medios guiados justamente para comunicar el patrimonio biocultural de estas comunidades rurales. A mí me gustaría ver si pudieras darnos un ejemplo. Ahora el turismo rural tiende mucho a las rutas, ¿no? La ruta del café, la ruta del maíz, la ruta de las flores, no sé. En ese contexto, ahorita en el turismo rural que nos estamos acercando a las comunidades, algunos, otros a diferentes lugares.
sinfín de información que pudieran ser aprovechadas, ¿no? No sé si tienes la experiencia de visitar alguna ruta y como qué elementos has visto que destacan, ¿no? O sea, qué elementos que tienen que relacionarse por ese justo conocimiento que la población tiene. No sé si has tenido la oportunidad. Bien, gracias. Justo le iba a comentar con el cierre. Voy a pasar un video justamente de un mini documental que hizo una revista para que ahorita justamente la asocie a eso, que es como que iba a estar. Vamos a ver el video, doctora. Esta se llama caña y una simple escobita que sirve también para darle el acabado a las piezas que elaboramos aquí. Remojamos las manos y con varias posiciones de los dedos vamos elaborando las piezas aquí en el suelo.